Dear friends, thank you for connecting to my channel. What I am going to tell you is the following. Relax and enjoy because you are going to learn mathematics and Spanish with Antonio Alcocer. Bien, estimados amigos, vamos a la clase de hoy, que es calcular el goteo para poner un suero ordenado por un doctor en medicina. ¿Ok? Vamos a trabajar con dos fórmulas. Repito, vamos a trabajar con dos fórmulas. ¿Ok? Ok, ¿qué es calcular el goteo en un suero o una transfusión? Pues es la técnica para administrar a un paciente una solución gota a gota, abro paréntesis, o microgota a microgota, a través de la vena y en un tiempo determinado. Ese tiempo lo determina el doctor. La cantidad de gotas también las determina el doctor. Eso es por una orden del doctor. Bien importante eso, ¿ok? Otra cosa importante que tienes que saber es que un goteo de líquidos a una velocidad insuficiente, o sea, muy lenta, puede provocar colapso circulatorio y o cardiovascular. ¿Estamos claros? Bien importante. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que el goteo de líquidos con una velocidad excesiva puede ocasionar sobrecarga de líquidos y provocar un edema pulmonar. Por lo tanto, solamente vas a poner suero si estás preparado para poner suero y si lo aprendiste en la universidad o en el college. ¿Ok? Entonces, repito, la fórmula es goteo es igual a volumen total dividido entre la constante por la cantidad de horas que diga el doctor. Y el total de esa solución, de esa fórmula, te va a dar gotas por minuto. Y que tienes dos constantes, una constante 3 y una constante 1. La constante 3 es para gota a gota y la constante 1 es para microgotas a microgotas. ¿Estamos claros? Bien, vamos a seguir. Oye, otra cosa importante es que 20 gotas es igual a 1 mililitro. ¿Ok? Y eso es, como es gota a gota, es con la constante 3. Y que el microgotero, ¿ok? 60 microgotas es igual a 1 mililitro. ¿Ok? Esa es la constante 1. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esa fórmula en cada uno de las dos constantes. Vamos a ello. Pues nada, como dice la fórmula, ¿verdad? El goteo va a ser igual al volumen total, ¿ok? Volumen total, que este es el volumen total. Y sobre todo dividido por la constante que vamos a multiplicar por las horas. ¿Y qué vamos a hacer? Sustituir, ¿verdad?, los datos que nos dio el médico en la fórmula. ¿Estamos claros? O sea, los datos son 1000 mililitros al 9% por 8 horas. ¿Ok? Y nos preguntan cuántas horas, cuántas gotas por minuto debe ser la transfusión de un normogoteo. Normogoteo significa que es el normal. ¿Ok? El normal. Pues nada, vamos a sustituir datos. A mí me van a transfundir porque soy yo, Antonio Alcocer. ¿Está bien? Míralo ahí. Esto es igual a número 1. Vamos a ponerlo todo con letras 1000, ¿ok? Mililitros de cloruro de sodio, ¿cierto? Cloruro de sodio dividido, ¿ok?, por la constante que va a ser 3 por la cantidad de horas que son 8 horas. ¿Ok? Aquí le vamos a poner horas y aquí vamos a poner la C de constante.
¿ok? La C de constante. Bien, pues nada, si nosotros ya tenemos ya los datos, sabemos que la constante es 3, ¿verdad? Y 8 por 3 es 24, ¿cierto? Pero es 3 por 8, aquí serían 1000, ¿ok? Paso a paso. Y volvemos otra vez a 1000 dividido entre de 3 por 8, que es 24. Una vez que tú haces esta división, voy a poner el igual aquí abajo, ¿ok? Estamos hablando de que normalmente vas a usar una calculadora si es que estás en un hospital, y el resultado de esta división es 41.666, o sea, número periódico. Por lo tanto, la respuesta, ¿ok? La solución es 42 gotas por minuto. ...42 gotas por minuto. Ok, el problema es el siguiente. El doctor de turno de una sala de emergencia deja indicado iniciar una transfusión de 1000 mililitros de cloruro de sodio al 9%, al 0.9%, que es lo que dice ahí, más 5 mililitros de cloruro de potasio. Lo tiene que transfundir en 12 horas, ¿ok? La pregunta es, ¿a cuántas microgotas deberá pasar la solución intravenosa por minuto? Ok, en primer lugar tenemos 1000 al 9%, que esto normalmente esta solución ya viene con el porciento incluso anotado en azul, ¿ok? Más 5 mililitros de cloruro de potasio para pasarlo en 12 horas. O sea, ¿a cuántas microgotas deberá pasar la solución por minuto? Pues nada, tenemos nuestra fórmula aquí. Esta es nuestra fórmula, que ya sabemos usarla, ¿ok? Digo que ya sabemos usarla porque, aunque son microgotas, sabemos la constante, ¿verdad? La constante de las microgotas es 1, lo voy a poner aquí, por horas, que son estas que están aquí. O sea, esta es la constante para las microgotas, 1. Entonces, vamos a nuestra fórmula. Dice aquí volumen total. Pues vamos a poner 1000 mililitros más de, vamos a escribirlo completo, va, de cloruro de sodio más 5 mililitros de cloruro de potasio, ¿ok? Entre paréntesis, para simplificar. Y aquí tenemos la constante, que es 1 por las 12 horas. Por las 12 horas, ¿ok? Y esto va a ser igual, ya vemos acá abajo. Esto va a ser igual a 1005, la suma, ¿ok? Estamos hablando de mililitros porque son mililitros los dos. Y 1 por 12 es 12. Y 12 horas, ¿ok? Cuando nosotros hacemos esa división, nos va a dar 83.75. Eso significa que nuestra solución, lo voy a poner aquí abajo, nuestra solución a la pregunta de cuántas gotas
va a pasar por microgotas, van a pasar por minuto, pues redondeamos, sabemos redondear, esto 83.75 a 84 microgotas por minuto. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? Estamos. Vamos a ver unos ejemplos cuando nos dan, o por lo menos uno, cuando nos dan no horas completas, sino fracciones de hora. ¿Ok? Vamos a trabajar con eso. Sí, antes de seguir con un ejemplo, la otra pregunta que me hizo esta persona dice, ¿cómo debo transfundir cuando me fraccionan las horas en minutos? Él me está diciendo ahí en pocas palabras que cómo lo hago en las fórmulas. Estamos porque tienes que buscar esas fracciones. Mira, en este caso, déjame aquí, importante, todo esto es importante, pero esto es importantísimo porque son las fórmulas, o sea, las fórmulas del goteo, ok, de gotas, 20 gotas es un mililitro, pero te tienes que saber la fórmula, volumen total dividido entre la constante, que en este caso para gotas es 3, por la cantidad de horas, ok, y la otra fórmula es la misma, lo único que cambia es la constante, que en vez de 3 es 1, ¿ok? Pero es volumen total dividido, constante, por horas. Sabemos que 60 microgotas, porque lo dijimos al principio del video, ¿ok? Que puedes parar aquí y ir al principio y mirar cuando explico las dos fórmulas, es igual a 1 mililitro. Ok, sabiendo esto, recordando esto, sabemos que una hora es 1, 8 horas, ¿verdad? El 8 son horas completas, 12 horas es un 12, 24 horas es 24. Y esta es la fórmula que lo único que tenemos que estar pendientes es a la constante. ¿Ok? Y esto lo indica el médico en su orden para la transfusión. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Por eso es importante aprender fracciones y llevar decimales a fracciones o fracciones a decimales. Esto tú estás posiblemente en primer año de college, pero esto se aprende en cuarto o quinto grado, ¿ok? Sexto, a partir de ahí ya no sueltas las fracciones en ninguna faceta de las matemáticas. Mira, 15 minutos, ¿qué es un cuarto de hora? Un cuarto. 15 minutos. 30 minutos, ¿qué es? Un medio, porque son 30 minutos de 60. Un medio. Déjame poner bien el 2 porque me salió raro ahí. Esto es un medio. ¿Y qué son 45 minutos? 3 cuartos. 3 cuartos de hora. Lo has escuchado, ¿verdad? Un cuarto de hora, media hora, 3 cuartos de hora. Estamos. O sea, es bien sencillo. ¿A qué equivale el un cuarto, un medio y 3 cuartos? ¿Ok? Si tú coges tu calculadora, ¿ok? Vas a ver que un cuarto es 0.25 y un medio es 0.50 y 3 cuartos 0.75. Esto es bien importante. O sea, las fracciones son muy importantes para cualquier trabajo en este mundo. Aquí estamos hablando de enfermero. Para transfundir tienes que saber qué es un cuarto de hora. Tienes que saber qué son 30 minutos. Tienes que saber qué es
45 minutos. Estamos hablando de un cuarto de hora, media hora y 3/4 de hora. En decimales, el 15 minutos es 0.25, 30 minutos es 0.50 y 3/4 es 0.75. Es muy importante dominar las fracciones y a qué equivale cada una en su respectivo decimal. Bueno, aparte de otras cosas, ¿ok? O sea, vamos a ver ahora ya, conociendo esta parte de la fracción de hora, vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, el problema es el siguiente. El médico ha indicado una solución de Hartmann de 100 mililitros más 20 mililitros de sulfato de magnesio a transfundir en 30 minutos. O sea, por vena. ¿Ok? ¿A cuántas gotas por minuto deberá pasar la solución por vena al paciente? Oye, pues te tienes que saber la fórmula. En primer lugar, al leer las órdenes del médico, sabes que es este medicamento más esto, que es en 30 minutos, ya no es una hora, es 30 minutos. ¿Y cuántas gotas? Ya sé qué fórmula usar. La de 3, la constante 3, ¿ok? Por minuto deberá pasar por vena al paciente. Ok, pues sabemos que esto es la fórmula, ¿verdad? El goteo va a ser el volumen total dividido constante por horas. Estamos hablando que si ¿cómo se llama? Sustituimos los valores, sabemos que es 100 mililitros, ¿ok? De Hartmann, no sé si lo pronuncio bien, Hartmann, y 20 mililitros de sulfato de magnesio. Y dividido por la constante 3, ¿ok? Ya sustituimos directo, por ¿cuánto era 30 minutos? ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que recordar. Exactamente es 0.50 porque es la mitad de una hora, ¿cierto? Entonces, pues nada, calculamos aquí. Esto es 120, esto es 120, 100 más 20 es 120 y 3 por 0.50 estamos hablando que es 1.5, ¿ok? Y esto nos da un igual de 80. Este 80, esta es la solución, vamos a ponerlo aquí. Solución son 80. Uy, qué fea me salió el número este. 80 gotas, no microgotas, gotas, lo dice aquí, míralo aquí, gotas por minuto. Por minuto. Y esta sería la respuesta para una fracción de hora. ¿Ok? ¿Estamos claros? Perfecto. Nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.